Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Una palabra primero de María y el rosario, y de seguir animándonos a rezar el rosario con amor, con devoción y con fe. San Luis de Montfort dice: el que desea venir a Dios tiene que en primer lugar creer, y mayor es su fe, mayor mérito tendrá su oración, más poderoso será su oración y más glorificará a Dios. Y dice, el Santo Rosario contiene muchos misterios de Jesús y María, y la fe es la llave que abre esos misterios a nosotros y nosotros a los misterios. Por eso debemos de comenzar el rosario diciendo el credo con mucha devoción, y mayor nuestra fe, mayor mérito tendrá nuestro rosario. Entonces recemos nuestro rosario con esa fe, con ese cariño, con esa devoción. Y dice San Luis de Montfort que María en Medjugorje se coincide. Dice que una de sus oraciones favoritas es el credo. El que dice el credo con fe se libere de muchos males. Y dice San Luis de Montfort algo semejante. Dice la frase, yo creo en Dios. Esa frase, yo creo en Dios, tiene una efectividad maravillosa para santificar nuestras almas y para hacer que el diablo se desenraiga de nosotros, porque contiene en sí fe, esperanza y caridad. Los santos, dice San Luis de Montfort, superaron muchas tentaciones diciendo esa frase, yo creo en Dios. Entonces, que también nosotros sigamos su ejemplo. Estoy muy contento que no voy a la reunión con el alcalde esta mañana. Me doy cuenta que soy parte del cuerpo de Cristo y ese no es mi don en ese lugar, ¿verdad? Es el don de otros hermanos que tengo, como Lucas y como los otros padres. Pero que Dios bendiga esa reunión. En la última reunión yo ya estaba listo. El alcalde dijo, hagamos así. Listo. Pero no, Cecilia, no hay que hacer así. Ok. Yo decía, dentro de mí, mi rol aquí es el silencio. Mi rol aquí es la intercesión, porque yo no entiendo. Yo no sé cómo es estas cosas bien. Sé dónde está la Eucaristía en la palabra de Dios. Eso sí. Entonces, pero esta parte legal me someto a los que saben mejor que yo. En las escrituras de hoy, yo no sé cómo se podría decir todas las cosas que Dios habla. Yo no entiendo, pero es una maravilla. Tantas cosas hay aquí. Y en primer lugar, me gustaría resaltar la dimensión de que en la etapa de Pascua en que estamos, es ahora la vida de Cristo en los apóstoles. La vida de Cristo que se manifiesta. La vida espiritual, lo que antes era casi exclusivo a Jesús y todos venían a verlo a Jesús, ahora es algo común y corriente entre sus discípulos. Que ahora, como dice San Pablo, ¿verdad? En 1 Corintios 12, nosotros somos parte de su cuerpo. Efectivamente, ahora esa realidad se ve en los hechos de los apóstoles y en la vida de los cristianos, a lo cual hoy día Ananías dice a sus santos, Pablo, Saulo ha venido a perseguir a sus santos, ¿verdad? Hablando de que somos, como Pedro dice en 1 Pedro 2, somos una puebla santa. Un sacerdocio real. Él habla de que somos ahora santos. Y también Pablo en 1 Corintios 12, aunque muchos miembros, todos formamos parte de un solo cuerpo. Y entonces esta es una realidad que vemos en el tiempo de Pascua, que la vida de Cristo se comienza a manifestar en los discípulos. Lo que antes era casi exclusivo a Jesús, es parte nuestra, a través de el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que llevó Jesús, que bajó sobre María para que su cuerpo se llene de Jesús.
y que dé Jesús al mundo. Y ahora el Espíritu Santo en Pentecostés baja sobre el cuerpo de Cristo, María incluido, para que se llene de Cristo y de Cristo al mundo, para que se replique Jesús, se viva Jesús. Justo estábamos hablando en el almuerzo esto, ¿no? Del cuerpo de Cristo, que es algo real. Casi que podríamos, en ese contexto de la conversación de ayer, decir que es como la Eucaristía. Hay una presencia real, ¿no? No solamente una presencia, pero una presencia real y en su cuerpo. Y entonces vemos esto y vemos como manifestaciones del Espíritu Santo que implica todo de Cristo. También regresamos a lo mismo. En tiempo de Pascua dice, y yo le voy a enseñar lo que tiene que padecer por mi nombre. Hay gloria. Hay Espíritu Santo que nos lleva a manifestar palabra de conocimiento, ¿verdad? Aquí cayó Pablo. Este es uno de los primeros descansos en el Espíritu Santo, ¿verdad? Esta como rara cosa que uno piensa, ¿por qué es que gente se cae cuando uno reza sobre personas, ¿verdad? A veces, ¿no? Y se va para atrás. O no, ¿por qué? Parece raro, ¿verdad? El hermano Alex, cuando lo vio al Tim, uno de los misioneros, caer de cara, no detrás, sino de cara. En su mente estaba, esto no es real. Pero después él cayó, rompió una silla y se quedó dormido como 10 o 15 minutos. Hasta roncaba en el suelo. Entonces también adentro de nosotros podríamos decir, pues es un poco raro. ¿Será? ¿O será algo que algún tío inventó en alguna reunión de oración un día, verdad? Pero la verdad es que lo vemos en la palabra de Dios. En el profeta Daniel, cada vez que se le aparecía a Dios, ¡prup!, caía. Y le tenía que dar fuerza a Dios. Y entonces Dios, y ahí podía escuchar lo que decía Dios. Y aquí Pablo dice que los discípulos no vieron, en este caso, en Hechos 9, no vieron la luz que le envolvió a Pablo. Y solo escucharon la voz. ¿Qué más vieron? No vieron la luz. Solo vieron que Pablo se cayó. Descansó en el Espíritu. Entonces lo mismo podrían decir como el hermano Max Alex, le podría decir esto, ¿qué pasa acá? Esto parece extraño, ¿qué te ha pasado? Pero porque no vieron la luz, no vieron todo lo que Dios está haciendo. Y eso es parte del misterio de que en los sacramentos, por ejemplo, no vemos todo, pero el sacramento hace visible algo invisible, ¿verdad? Y si pudiéramos ver, ahorita en esta misa está la Virgen María, más presente que cualquier aparición, ¿verdad? Si tendríamos ojos para ver los ángeles y los santos que están alrededor, estamos nosotros entrando. Si tenemos ojos pero no vemos todavía. Entonces hay este aspecto. Entonces vemos que cayó en el Espíritu Santo Pablo. Lo que vivimos ahora en algunos momentos cayó. También vemos Ananías tiene como palabra de conocimiento. Porque Dios le revela, Dios le habla, anda a bautizar a dice, levántate y vete a la calle recta y pregunta, y ha visto que un hombre llamado Ananías entraba y le imponía las manos para recobrar la vista. Entonces él le dice, nos está buscando para atraparnos, Señor, ¿verdad? Como que si el Señor no supiera, entonces él les quiere decir, no, como los sheets, también tenía sheets Ananías, o de un momentito, antes que hagamos algo, solo quiero explicarte la situación. Este Señor nos viene a perseguir. Y entonces, no sé si tú lo supías, no sabías, ¿verdad? Y entonces tiene poderes de los sumos sacerdotes para apresar a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le respondió, vete, pues este es un instrumento elegido para llevar mi nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. Entonces él obedece la palabra, va y tiene una palabra de conocimiento. Le dice, ese que te apareció en el camino, no le había preguntado qué pasó, le está diciendo. Aquí vemos también esa manifestación de lo espiritual, de la parte del espíritu en los discípulos. Lo que antes Jesús hacía, decía, sabía lo que pensaban Jesús.
O antes que estuvieras aquí, estabas debajo de este árbol, ¿verdad? Del higo, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas que eran asombrosas en Jesús, se cumple Jesús, Juan 14, 12 a 14. El que crea en mí hará las cosas que yo he hecho y mayores cosas todavía. El otro día, Francis me preguntó, oye, ¿y quién más ha ayunado 40 días? O sea, hay otro, me hizo pensar, pues los discípulos de Jesús, algunos le han ganado a Jesús en un sentido, no que le ganaron, es Jesús en ellos que lo está haciendo, ¿verdad? Y quiero llegar a ese punto, si yo puedo llegar, que el que come mi carne vivirá por mí, ¿verdad? Pero hay Martha Robin que fundó Foyer de Charité, ella ayunó, yo no sé si años, solo comiendo la Eucaristía. 50 años. Entonces, 40 días no es nada. 50 años ayunó. Bueno, no sé si será, ¿tú piensas es así, ¿va? 50 años. Por mucho tiempo. Y la cuestión es que mayores cosas que Jesús. Pero no es que son diferentes. Jesús en ellos haciendo esto, ¿verdad? Y se cumple la palabra en sus discípulos. Entonces, también vemos algo bello y algo para los protestantes, para que ellos puedan ver. Mira, dice así, el Señor Jesús me ha enviado. A mí me ha enviado Jesús. Tiene enviados Jesús. Tiene enviados Jesús. No hay problema que hay enviados de Jesús. No hay problema que hay embajadores de Jesús. Para lo interesante de los hermanos protestantes, ¿verdad? Que el católico no puede ser embajador, el padrecito no puede ser embajador, la Virgen María no puede interceder, pero el pastor que vivió y que nació en Mazuco y que hizo su casa, ese sí puede orar, ese sí puede imponer manos, ese sí puede ser instrumento del Espíritu Santo. Es una cosa como, oye, y como dije a nuestra hermanita que conocemos, quizás no digo su nombre, yo le dije, usted tiene que dormir esta noche pensando, ¿por qué puedes interceder tú, pero no la Virgen María? O sea, dame una razón que tú sí, pero María no. A ver, dime algo, piénsalo por lo menos esta noche. Y aquí vemos que, porque muchos dicen, ¿no? Porque un amigo mío que juega básquet, por ejemplo, me dice de que, que solamente podemos ir al Padre a través de Jesús. Aquí vemos que hay uno que se llama Ananías, que Jesús en él sí, pero Ananías Jesús utiliza para hacer llegar el Espíritu Santo a este hermano. Y dice, me ha enviado a ti, ¿quién? El Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, para que recobres la vista y te llenes del Espíritu Santo. Al instante, a la palabra de Ananías, al instante cayeron de sus ojos unas como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Tomó alimento y recobró las fuerzas. Y en unos versículos predica a Jesucristo, que es el Mesías. Y entonces vemos que a través de la intercesión, a través de la embajador Ananías, el Espíritu Santo llega a Pablo, le quita la ceguera, le recupera la fortaleza y le da la vida eterna a través del bautizo. Le da el mismo Dios que entra a él a través del bautismo. Entonces vemos que hay un aspecto de nuestra fe, estaba diciendo, que es poder, que es fuerza, que es lo espiritual. Pero nunca deja de haber la parte de muerte, de muerte. Y Pablo dice, en mi cuerpo yo llevo la muerte de Cristo, para que Él se manifieste al mundo. Y por eso también hay el aspecto de que no es un evangelio de prosperidad. No es un evangelio de que, ¿sabe qué? De aquí para adelante el Ferrari que siempre querías, eso va a ser tuyo, ¿verdad? Es también, dice, yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Y Pablo, al predicar, ahorita ya le buscan matar. Y tiene que salir. Dice esto, Saulo se fortalecía
y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que este es el Cristo. Entonces todos los judíos le aplaudieron, lo levantaron sobre sus hombros y dijeron: ¡qué chévere este hombre! Al cabo de bastante tiempo, al contrario, los judíos tomaron la decisión de matarle. Pero Saulo tuvo conocimiento de su conjura. Hasta las puertas estaban vigiladas día y noche para poderle matar. Pero los discípulos le tomaron durante la noche y le descolgaron por la muralla dentro de una canasta. Entonces, realmente se toma efecto esta palabra, lo que tiene que padecer por Cristo, predicando a Cristo y el Mesías, quien Él es. Entonces hay este aspecto también de que en el Evangelio hay la vida de Cristo en uno, que eso es muy lindo. Significa amor, paz, dones, carismas, pero también significa la cruz, ¿verdad? También significa el sufrimiento. También significa que vamos a estar unidos a Él y Él en nosotros en el sufrimiento. Este aspecto. Y termino, queridos hermanos, ¿verdad? Diciendo que, ¿cómo lo digo? Hablando de vulnerabilidad y humildad, Pablo reconoce muy fuertemente lo que ha hecho. En 1 Corintios 15, San Pablo dice: yo soy un aborto. Hasta el nivel dice de él mismo. A ver, vamos a leerlo. En 1 Corintios 15, dice en el versículo 8: y en último término, se me apareció también a mí, hablando de Jesús. Y aquí vemos una aparición de Jesús, una visión de Jesús, ¿verdad? Ananías, también Saulo tuvieron una visión de Jesús. Esto es normal, esto es parte de nuestra fe cristiana, ¿verdad? Apariciones. Pero bueno, dice: y en último término, se me apareció también a mí, que soy como un aborto. ¿Y por qué se considera un aborto? Dice en el versículo 9: pues yo soy el último de los apóstoles. Se considera el último de los apóstoles. Indigno, se considera indigno del nombre de apóstol. Y vamos a ver el por qué. Por haber perseguido a la iglesia de Dios. Entonces él estuvo 3 días ciego, 3 días sin comer y sin beber. Y creo que en esos 3 días tocó el fondo de su corazón. Estaba equivocado. Yo estaba persiguiendo a este Señor. Yo venía con todo el fuego de yo pensaba un celo verdadero, un esto, lo otro, y lo he equivocado, lo he regado. Yo estuve enfrente de que mataron a, ¿cómo se llama? Esteban. Yo estaba, no es leve, y él lo está mirando. Y quizás 3 días, 2 noches, 3 días, sin comer, sin beber, quizás tocó su miseria en esa oscuridad. Pero a la misma vez, la luz ha comenzado a nacer en él porque vio a Cristo, experimentó a Cristo, lo vio. Y al final esa experiencia venció la oscuridad, lo bajo, soy un aborto, soy indigno. Y de repente experimenta en su vulnerabilidad y en su humildad, en su oscuridad, el amor de Cristo. El perdón de Cristo, la misericordia de Cristo,
que le sana, que le quita la ceguera, que le da, no solamente le sana el cuerpo, no solamente le dice, cha, bonito, estás bien, tranquilo, le da hasta la vida de Dios en su alma a través del bautismo. Mira el exceso de amor de Cristo, mira el exceso de amor de Dios, que aunque te has equivocado, aunque me estás persiguiendo, yo quiero perdonarte, quiero llenarte y hasta que seas mi apóstol, el apóstol. Y entonces, ¿qué encuentro con Cristo? ¿Qué misericordia? A tal punto que en Gálatas 2:20, cuando dice esa frase famosa, ya no soy yo quien vive, sino Cristo quien vive en mí. Ahí en esa área dice, Cristo que murió por mí. Es algo personal, es algo para todos, pero Pablo lo ha experimentado de forma personal. Cristo es mi Salvador, el que me ha tenido misericordia, ¿verdad? Y entonces, ahora que experimenta la misericordia, él puede decir, soy como un aborto, indigno del nombre de apóstol, por haber perseguido la iglesia, pero, ahora dice, más, ahora lo sabe aquí, ahora lo sabe en su alma, ahora lo sabe en su persona, más por la gracia de Dios soy lo que soy. Reconoce Pablo, porque había tocado su fondo y toca su fondo y conoce su fondo, más la gracia de Dios soy lo que soy. Y vamos a ver que su indignidad, que su pecado no le ha hecho descualificado para ser apóstol. No, al contrario, el mejor de ellos. Mira, Pablo dice, más por la gracia de Dios yo soy lo que soy. Y la gracia de Dios no ha sido estéril en mí. Antes bien, he trabajado más que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces, como Pablo reconoce, quizás en esos 3 días tocó su fondo, pero después también experimentó la misericordia, la luz, ojos para ver, para Isaac. Eso da una esperanza para Judas. Lo que es que Dios dijo, mejor que no hubiera nacido y traicionado. Entonces Pablo siente como un aborto que no debía haber nacido por lo que él había hecho, matando cristianos. Si él recibió una gracia tremendo, aunque no lo merecía, quizás el alma de Judas podía haber recibido la misericordia. Y quiero yo decir que lo que dijo, creo que Lucas leyó, y hablando de que el que come mi carne vivirá por mí. Entonces él ha venido, se utiliza, Lucas me instruyó antes, que la carne, la palabra carne, tiene que ver con esa parte de nuestra debilidad. Porque cuando habla Pablo de la carne, está hablando el que siembra en la carne cosechará corrupción. Y que la vida del Espíritu es otra cosa. Y aquí Jesús se hace carne para que tú y yo lo comamos. Y tú y yo estemos en su presencia. Y por eso el proceso que pasó en Pablo de ir a oscuridad a luz puede seguir pasando en cada uno de nosotros, porque el que come mi cuerpo y come mi sangre vivirá. El que come mi carne, yo vivirá en él. Lo haré vivir yo. Y entonces por eso la dependencia total en la Eucaristía. Y hasta Vinnie Flynn, creo que se llama Vinnie Flynn, ¿no? Dice que podemos seguir comulgando durante el día, en el sentido que no ir a 10 misas, sino las mismas que hemos recibido, recordarlo, recibirlo, hacerle lugar, prepararnos para el próximo. Que nuestra vida gire alrededor de esa carne, porque Él dice, el que lo come, yo vivirá por Él. Así es, el que come, yo vivirá. Y algo que es como sabiendo que esa debilidad que ha asumido Cristo, uniendo esa debilidad de Cristo en nosotros, que nuestra debilidad sí peca, pero Él no pecó. Es por eso también Salvador transforma esa carne. Porque lo bonito de la Biblia de Jerusalén que ha puesto todas las acepciones de carne
de cuerpo, todo. Y Juan dice, da el giro de carne a lo que antes decía, el que come mi cuerpo vivirá, pero específicamente Juan habla, el que come mi carne, y lo repite, y justo hoy día lo ha repetido como más de 3 veces, que come mi carne, el que come mi carne tendrá vida, porque claro, ¿qué es lo que nos quita la vida? El pecado, y justo es esa parte débil en nosotros que genera el pecado. Si se introduce su carne, no pecó, Amén. su parte débil. Pasa lo que pasa con San Pablo. Se quita los ceguera, Así es. se fortalece el alma, se le da un nuevo nombre, se le da una misión y eres mi amigo. Y ahí dice después que come y permanece. No sé si pueden leerlo, algo ahí, algo dice también permanece. Es como permanecer también. Justo hoy día hay en esa... No sé. ¿En qué parte del lugar? Yo no sé. Pero quizás debo terminar porque, Sí. más bien, discúlpame, No, me pasé el tiempo, no te preocupes. pero ahí, la palabra de Dios nos da vida.